Así es, el día de hoy traeremos el video tutorial del cubo 4x4 en 3 sencillos pasos, así que iniciamos. Antes de comenzar el tutorial, un par de aclaraciones simples y lógicas. Para resolver el cubo 4x4 se espera que ya sepas resolver y domines el cubo 3x3, así que espero que ya, porque ya tienes este cubo que ya es de colección, de empezar colección, bastante bien este cubo. Este cubo, como pueden ver, tiene varias capas, así que es diferente al cubo 3x3. De hecho, el 4x4 marca la diferencia entre el 3x3 y ya todos los cubos grandes, 5x5, 6x6. Y es la parte de hacer giros internos. Porque cuando en un cubo decimos R, hacemos esto. Y siempre es así. Pero en este es diferente. Tenemos R mayúscula y R minúscula. R mayúscula lo que hace es esto. Y R minúscula lo que hace es esto, pero solo de la capa de en medio. Lo giramos así, por así decirlo. Vamos a ocupar giros en minúscula en este tutorial en R, L y U. Aquí lo pongo en un dibujito para que lo entiendan mejor. Solamente tener esos detalles presentes para a la hora de hacer el tutorial. El paso número 1 es hacer los centros, porque como pueden ver están desordenados, a diferencia de un 3x3. Básicamente voy a empezar por la cara azul. Vamos juntando piezas azules, no es mucha matemática esto. La juntamos, pero debemos tener cuidado con algún detalle. Por ejemplo, ahora voy a armar la blanca. Esta la pongo en su lugar. Y ahora al hacer esto, se inserta. La otra blanca, esta de aquí, debe caer aquí. Entonces si hago esto, sí cae. Hago esto, pero ven, la parte azul que ya tenía armada se me desarma. Para hacer esto, y esto va a pasar siempre en todos los cubos grandes, tenemos que aprender la importancia del regreso. Me explico. Hago esto, pero ocupo regresarlo esto a su forma original. Entonces, estas piezas las pongo momentáneamente aquí. Así que a la hora de regresar, la azul está normal y la blanca está donde quiero. Esto lo vamos a aplicar alrededor del cubo todo el tiempo. Por ejemplo, este caso lo explica muy bien. Quiero poner la blanca aquí, junto a las blancas. Si hago esto, la azul se desordena. Eso no queremos que pase. Para hacer esto, y a la hora de poner estas tiritas, tenemos que empujar. Vemos que esta blanca empuja a esta verde. Que la blanca empuje a la de su mismo color. Quiero que la blanca esté con la blanca, empujo la blanca. Empujo la blanca. Ahora, esta blanca la pongo en esta zona segura. Vamos a girar. Y cuando regrese, la blanca va a quedar hecha y la azul también. Vamos a hacer ahora la cara número naranja. Cuando hagamos giros externos, no afectan nunca los centros, así que podemos hacer los que queramos. Pero cuando hagamos giros internos, ahí ya hay que tener cuidado. Por ejemplo, esta, para que caiga junto a esta, la pongo aquí. Esto lo vamos a ir aprendiendo con soltura, practicando, eso les animo siempre. Aquí pasa lo que estamos hablando. Esto lo pongo aquí, pero ya tengo dos caras hechas, así que una se me va a acabar desarmando y eso no queremos que pase. A ver, esto va así. Lo que tenemos que hacer es siempre regresar. La pongo en una zona segura, regreso. Y así, la blanca está normal, la azul normal. Vamos a poner esto en su lugar, hago esto, regreso. A ver, empujo la de su mismo color, pam, pam, y así la tengo hecha. Y aquí les va un detalle sumamente importante. Y es que, como pueden ver, los centros se pueden poner manualmente. Entonces debemos tener siempre bien en claro dónde van los colores, porque los colores tienen su lado. Por ejemplo, yo siempre lo armo así. La azul arriba, sé que la blanca va en el lado derecho y la naranja en el lado izquierdo. Si ustedes quieren resolver el cubo 4x4 y apenas están empezando y no se saben muy bien lo de los colores, les sugiero que tengan un cubo 3x3 armado aquí fijo para que vean más o menos dónde van los colores. Ahora, yo por descarte sé que lo contrario de naranja es rojo, lo contrario de azul es verde y lo contrario de blanco es amarillo. Así que esta verde, que ya casi las tengo hechas, va al lado contrario del azul, o sea, acá. Así que desplazo la otra verde, pongo esta aquí en mi lado fijo y devuelvo el giro izquierdo que hice.
Ya nada más nos quedan los últimos dos centros. Esto es lo más desordenado que nos puede quedar, que es dos cruzadas, como pueden ver aquí. Lo que tenemos que hacer es obviamente juntar la roja con la roja y así básicamente. Así que juntamos roja con roja. Aquí está, ponemos la roja en un lado seguro y devolvemos. Ahora, se nos va a presentar esta situación, que es que tengamos 3 bien, una mal, 3 bien, una mal. Ponemos la una mal aquí del lado de frente y en la cara de arriba, aquí, que estén así. Y aplicamos el siguiente movimiento que le pondré la notación arriba, que es R, R minúscula, U, R, R minúscula prima, U prima. Y así las juntamos fácilmente. Ahora ya teniéndolas así, vemos dónde va cada cara. Por ejemplo, esta es naranja, entonces acá arriba va roja. Y hacemos nuestro movimiento. Desplazo roja, pongo en mi lado seguro y regreso. Hacer los centros, como pueden ver, es cuestión de pura soltura. Probablemente esta es la parte del tutorial más larga, porque no hay una situación totalmente precisa, pero con práctica vamos a irlo logrando. Pero antes, con ayuda de un cubo 3×3 ya hecho, vamos a ver que los centros estén bien. Naranja, azul, amarillo, blanco, pues rojo y verde. Está bien. Así que, si ya resolvimos los centros, estamos listos para el paso número 2. Paso número 3. Unir aristas. Aquí vamos a aprender dos movimientos nuevos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Primero tenemos que poner el cubo en su lugar. Por ejemplo, estas las tengo ya cerca, azul, amarillo, azul, amarillo. Vemos que están en el mismo carril, esto no me sirve. Ocupo poner esta acá, o acá, por donde sea, ponerlo en un carril diferente. ¿Cómo lo hacemos? Con el siguiente algoritmo. Este algoritmo son 3 movimientos, y es hacer D, R' y B. Haciendo este movimiento vemos cómo está ya en otro carril, carriles diferentes. Debemos tenerlos en carriles diferentes para hacer el algoritmo. Son 3 movimientos, es hacer esto, la tenemos mal, pero si lo hacemos otra vez, la tenemos en la posición que tiene que estar. Ahora debemos darnos cuenta qué algoritmo tenemos que usar, si el del lado derecho o el del lado izquierdo. En esta situación que tengo, ocupo el del lado izquierdo, porque las tengo encontradas, como ya quedamos esta pieza de aquí, y si muevo el lado izquierdo se pone bien. Así que aplicamos el siguiente algoritmo. Ocupamos 3 aristas mal para aplicar los algoritmos. Estas 2 que se nos van a poner bien y una que es el sacrificio. Y que la que se va a sacrificar en este algoritmo que es del lado izquierdo es esta de aquí, superior izquierda. Esta se va a romper, así que si tenemos una bien hecha ya, una arista bien puesta, no hay que sacrificarla, hay que sacrificar las malas. Ya lo tenemos así el cubo, hacemos el siguiente algoritmo. Es L mayúscula, L minúscula prima, U, L, U prima y L mayúscula, L minúscula. Y así tenemos nuestras piezas bien aseguradas aquí y la que teníamos aquí se rompió, pero como ya estaba rota, no importa. Ahora veamos cómo hacerlo del lado derecho. Y aquí tengo una para meter en el lado derecho, que es esta roja con amarillo. Roja con amarillo, muevo el lado derecho, se pone. Así que vamos a usarla. Esta va a ser la sacrificada. ¿Qué pasa? Que la tenemos bien, así que no vamos a romper algo ya bien hecho. Lo que hacemos es hacer un giro previo y poner siempre una mal aquí. Si no la tenemos tan fácil hay que buscarle, pero que nos tiene que quedar una mal aquí. Teniendo esto, hacemos lo mismo pero traducido al lado derecho, que sería R mayúscula, R minúscula, U prima, R prima, U, R mayúscula, R minúscula. Y así tenemos aquí las piezas que acabo de insertar. Es hacer estos movimientos que son iguales o del lado izquierdo o del lado derecho. Yo les sugiero que escriban los algoritmos en una libreta. Los algoritmos son los que están aquí arriba. Y vamos a seguir haciendo estos movimientos hasta tener solamente 3 piezas mal, 3 aristas rotas, por así decirlo. Aquí me pasó algo interesante. Quiero meter esta, pero aquí todas las que tengo del lado izquierdo están bien. Entonces trato de buscar una por aquí, por ejemplo esta que está rota, y con giros externos que no molestan a nuestros centros lo hacemos. Teniendo esta mal, aplicamos el algoritmo y así le vamos siguiendo. Ya deambulé por mi cubo y solamente tengo 3 aristas mal, esta, esta y esta. Vamos a ponerlas en situación de meterlas, básicamente. Esta aquí,
para hacer esto y que quede. Entonces esta más la ponemos aquí para sacrificarla. Hacemos el algoritmo que ya enseñé, ustedes a su velocidad, y aquí pueden pasar dos cosas. O ya tenemos el cubo bien o tenemos una paridad que tenemos que solucionar. Como pueden ver, yo tengo el caso de paridad, sencillamente dos aristas mal. Ya no puedo aplicar mis algoritmos porque voy a romper una inevitablemente y no voy a romper una bien hecha. Tenemos que poner el cubo de la siguiente manera. Tenemos que ponerlo como lo vemos en el siguiente dibujo. Tenemos que poner las piezas encontradas, como se ve aquí. Amarilla, naranja, están aquí las dos. Y azul, naranja, así. ¿Qué pasa si las tenemos cruzadas? Como se puede ver en este caso, hacemos el algoritmo que ya enseñé de 3 movimientos para enderezarlo. Ya teniéndolo enderezado, hacemos el algoritmo que nos va a solucionar las aristas. ¡Ey! Espera, si quieres que el cubo quede solucionado perfectamente como este, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar todo, que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si no te suscribes, el cubo no se resuelve, ¿eh? ¿Ya lo hiciste? Seguimos. Teniendo la parte mal arriba, como pueden ver estas piezas, hacemos lo siguiente. R minúscula prima, U prima, R prima, U, F prima, U, F, U prima y R pequeña. Solo una vez. Pam, pam. Y así tenemos estas piezas arregladas. Y tenemos todo el cubo para armarlo como si fuera un 3×3 normal. Entonces ya teniendo todas las aristas bien, lo armamos como un 3 normal. Así que 1, 2, 3, arreglado. Aquí está el cubo. Si tenemos suerte, la suerte del protagonista ya lo podemos resolver como un cubo 3×3. Pero se nos puede presentar lo del paso 3, que son resolver las paridades. La paridad de la parte superior. Como pueden ver, esta cosa que se nos formó aquí no es normal en un cubo 3×3 normal. En un cubo 3×3 normal tenemos o la L, o el palito o la cruz hecha, no esto. Si tenemos 3 puntas, tenemos paridad. O si tenemos una así, también tenemos paridad. Y tenemos que aplicar el siguiente algoritmo. Este algoritmo es largo, así que presten atención. Este algoritmo nos va a dejar esto normal, como en un 3×3. Tenemos que tener esta cara arriba, independientemente de cómo esté girada, como sea, pero tiene que estar lo mal arriba. Hacemos lo siguiente. 2 veces R mayúscula, R minúscula, 2 back, 2 U, L mayúscula, L minúscula, 2 U, R mayúscula, R minúscula, prima, así que para abajo, 2 U, R mayúscula, R minúscula, 2 U, 2 front, R mayúscula, R minúscula, 2 front, L mayúscula, L minúscula, prima, así que hacemos esto, 2 back, back, y 2 R mayúscula, R minúscula, o 180 grados. Y haciendo esto, tenemos todo lo de alrededor bien, y esto en una posición normal. Este algoritmo es largo. Si se lo quieren grabar o cualquier cosa, ya lo apunté arriba, escríbanlo y practíquenlo. Si no les sale bien y el cubo se les desarma, no hay problema. Ustedes pueden volver a resolverlo con los pasos que ya vimos y así van a ir agarrando práctica y lo van a dominar como si nada. Lo seguimos armando como un 3×3 normal hasta que se nos presenta la segunda paridad, que es la siguiente. En las esquinas vemos que tenemos esta bien, muy bien, está en su lugar. Pero esta está mal, esta no es su lugar, esta no es tu familia y esta también. Tener 2 bien y 2 mal, en el orden que sea, o juntas o cruzadas, esto es paridad. Y tenemos que arreglarlo, porque si tratamos de girar las aristas, pues van a quedar mal directamente. Tenemos que poner el cubo de la siguiente manera. Lo ponemos así, nuevamente, arriba la cara U, la cara de arriba, independientemente de la posición, eso no nos interesa. Y hacemos lo siguiente. 2 veces R minúscula, o sea 180 grados aquí en medio, 2 U. 2 veces R minúscula, otra vez, y ahora 2 U mayúscula, U minúscula. Entonces, en vez de arriba, doble aquí, ¡pam! Otra vez, 2 R minúscula,
y nuevamente 2U dos veces, o 2U mayúscula minúscula, es la verdad. Y así ya tendríamos la paridad solucionada. Sencillamente seguimos solucionando el cubo como un 3×3 normal. Y así tendríamos resuelto nuestro cubo 4×4. Son nuevos algoritmos, todos los escribí acá arriba supongo en edición, así que lo que les sugiero es que los escriban, los practiquen, no se presionen o no se rayen si no les sale a la primera obviamente, que este es un cubo nuevo, este es el salto del 3×3 que todos conocemos a cubos ya grandes, así que con paciencia vamos a lograr dominar este cubo. Espero les haya gustado un montón este tutorial, pero más importante les haya servido. Este cubo es bastante magnánimo, 100%, así que merecía un tutorial en mi colección. Así que despedimos el video, un saludo a todos, chao chao chao.